Antes que todo, pues, gracias a todos los que están presentes para escuchar esta pequeña y sencilla charla, pero que resume, pues, realmente lo que es la importancia del trabajo en equipo. Y agradeciéndole, pues, al Club de Columna la oportunidad que me dan de, como fisiatra, pues, mostrarles un poco de lo que trabajamos en el área de rehabilitación con los pacientes que ustedes operan y gracias a Atlas por darnos esta oportunidad de mantenernos en esta formación continua y educación médica a través de las redes y las conexiones en vista del COVID. Bien, esta charla tiene como título pues manejo rehabilitador del lesionado medular. Como bien lo escuchamos en la conferencia anterior, el doctor Efren nos dio una excelente ponencia sobre lo que son las lesiones medulares y la clasificación de Asia. Conociendo esa clasificación, tenemos diferentes tipos o niveles de lesión, como está en la imagen siguiente, que conociendo la anatomía de la columna, sabemos que tenemos las diferentes porciones ya conocidas por todos ustedes, y de acuerdo al nivel de la lesión, entonces vamos a encontrarnos con un paciente que va a presentar una secuela. Y en base a esas secuelas que nosotros vamos a hacer el manejo de la rehabilitación de este paciente. Cuando el paciente nos llega, es referido a nosotros, el paciente va a llegar con lo que va a ser una tetraplegia o cuadriplegia, ¿ok? O también una tetraparesia, ¿ok? Cuando están afectadas sus 4 extremidades. Nosotros como fisiatras siempre hacemos énfasis a que si el paciente tiene algo de movilidad, nos referimos a una fuerza que no es 0, pero que puede ser un 1, un 2 o un 3, hablamos de paresia, ya sea tetra o para, plegia o paraparesia. Si ya el grado de fuerza es 0, entonces sí hablamos de plegia, tetraplegia o paraplegia en el caso que estén comprometidos únicamente los miembros inferiores. Todo esto pues va a depender de dónde esté el nivel de la lesión, pero el paciente nos va a llegar con esta lesión que nos va a plantear si el paciente está tetrapléjico o parapléjico y cómo lo vamos a manejar desde el punto de vista fisiátrico o de rehabilitación. Bien, entonces para abordar un paciente con lesión medular debemos conocer cuáles son todas las complicaciones, ya que en base a ellas es que se hace necesaria la referencia inmediata y oportuna una vez que el paciente ha sido manejado a nivel de emergencia o de un quirófano cuando requiere una cirugía de emergencia. Pero una vez que ese paciente ya sale de la urgencia, él puede presentar una serie de complicaciones que son múltiples y que allí pues debemos intervenir para evitar toda esta serie de complicaciones que en muchos casos vienen complicándose y generando incluso la muerte del paciente por una sepsis. En ese caso están aquí en primer lugar, que son las temidas úlceras por presión, conocidas comúnmente como escaras, que se pueden formar en todos aquellos puntos óseos de presión que están marcados acá en esta figura con el punto rojo, ¿ok? Ya sea que el paciente esté en decúbito o en nivel en posición sedente o lateral. Hay puntos de presión ósea que son muy comunes. Acá tenemos, por ejemplo, la zona occipital, la zona escapular, la zona sacra, bastante común, y como dicen los mismos familiares, son zonas donde se forman esas úlceras de manera rápida. Cuesta mucho más curarlas que hacerlas aparecer. Entonces son una de las complicaciones que se debe evitar en las primeras horas con la movilización del paciente. Tenemos también lo que es la posición del pie equino, como vemos acá, que el paciente al perder la fuerza, el pie cae por gravedad y es una deformidad que se instala también rápidamente, inicia el acortamiento del tendón y nos ocasiona un pie equino. También tenemos como una de las complicaciones el dolor. En la mayoría de sus casos, dolor que ustedes ya conocen, que es el dolor de tipo neuropático. El paciente por debajo de la lesión refiere sensaciones de parestesias, disestesias, ardor, quemazón, etcétera, y es una complicación que debemos manejar para mejorar su calidad de vida. También está a nivel de sistemas de intestino y vejiga que se complican con lo que se llama intestino y vejiga neurogénica,
¿ok? Eso tiene su clasificación. Otra complicación importante que es la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar, ¿ok? Que son complicaciones por el encamamiento y la falta de movilidad. Y tenemos una complicación también muy importante que es la llamada espasticidad, que muchas veces pues también es ese aumento del tono muscular que genera rigidez, incomodidad al paciente y en muchos casos también es causa de dolor. Seguimos. Bien, las otras complicaciones que tienen estos pacientes son a nivel respiratorio. Si la lesión, mientras más alta sea la lesión, pues va a haber más predisposición a que, como no hay un adecuado manejo de secreciones, el paciente presente infecciones respiratorias. ¿Ok? Además de eso, el encamamiento produce una descalcificación ósea con predisposición para fracturas o lesiones a nivel musculares, tipo desgarros, incluso a veces en la misma terapia. El paciente sufre desgarros musculares. Tenemos también las llamadas calcificaciones heterotópicas u osificación heterotópica, que es el depósito de calcio fuera del hueso, a nivel de músculo, y muchas veces la sintomatología se confunde con una trombosis venosa por el aumento de volumen, el dolor que puede ocasionar en la extremidad. Es frecuente en el músculo, en el cuádriceps. Tenemos también los cambios a nivel del sistema cardiovascular. El paciente puede presentar hipotensión y lo que también se conoce como síndrome disautonómico. ¿Ok? Siguiente. Entonces, tenemos acá que conociendo todas estas complicaciones, el manejo rehabilitador implica hacer esa consulta fisiátrica que ustedes nos refieran al paciente para hacer esa historia clínica, el examen físico, establecer el nivel de la lesión y en ese momento elaborar un plan rehabilitador, ¿ok? El fisiatra hace un plan rehabilitador que incluye lo que es fisioterapia, abreviado acá como FT, fisioterapia, y un plan de terapia ocupacional. Más adelante les voy a desglosar cuáles son esas indicaciones generales para manejar los pacientes con lesiones medulares. También como médico fisiatra, pues intervenimos en la medicación, ¿ok? En el caso de que el paciente lo requiera, que en muchos casos es necesario, para manejar ese dolor neuropático o para el manejo de la espasticidad. También tenemos dentro de lo que es la consulta fisiátrica la indicación de las órtesis, que se refiere a las férulas, las famosas férulas que indicamos, el tipo de silla de ruedas u otro tipo de aditamento que sea necesario para el paciente. Además de eso, no debemos olvidar que si el paciente viene, si bien es referido por el traumatólogo o por el cirujano de columna o por el neurocirujano, él debe ser referido a otras especialidades para que nos apoyen en el manejo de toda su sintomatología y los cambios que está presentando por la misma lesión, como son las referencias a urología para el manejo de la vejiga neurogénica, al cirujano si hay úlceras importantes, esas úlceras de presión ya grado 3 o 4, al área de psicología. Actualmente tenemos en el servicio de fisiatría, contamos con psicólogos, ya que tenemos que pensar en que el paciente como un todo y también ayudarlo, apoyarlo en este cambio al que se está enfrentando por su condición y limitación. ¿Ok? También la parte, tenemos médico foniatra, servicio de foniatría para trabajar también los pacientes que vienen de haber sido intubados, muchas veces eso les afecta lo que es la articulación de las palabras o lesiones altas que alteran el tono de la voz, son evaluados por la parte de foniatría y bueno, etcétera, porque necesitamos hacer un equipo interdisciplinario que incluso a veces el paciente presenta algún tipo de lesión en piel o micótica, pues referencia al dermatólogo y de manera interdisciplinaria ayudar a este tipo de pacientes. Bien, acá les quería especificar un poco en qué consiste ese plan de fisioterapia que indicamos nosotros. Entonces, una de las cosas que se hace temprano, incluso se puede hacer en el paciente hospitalizado, es el posicionamiento adecuado en cama. Sí, a veces encontramos un paciente que no está colocado en la cama de manera adecuada y entrenar a los familiares a hacer esos cambios
cada 2 a 3 horas durante el día. La noche se respeta, ¿ok? Pero aunque el paciente, quiero hacer la salvedad que aunque el paciente tenga colchón antiescaras, eso no garantiza que no salgan las úlceras. Es importante hacer estos cambios posturales cada 2 o 3 horas durante el día. También se hace los que son los masajes a puntos de presión para evitar y mejorar, estimular la circulación en esos puntos que mencionamos al inicio, donde tienden a salir las úlceras, hacer los estiramientos del tendón de Aquiles para evitar el pie equino, trabajar también los ejercicios respiratorios en los pacientes que el nivel lo permite, trabajar la musculatura respiratoria y también apoyar al paciente con lo que es el masaje abdominal circulatorio que nos ayuda a estimular lo que son las funciones intestinales y la evacuación. Sí, seguimos. Ok. En el plan de fisioterapia también tenemos lo que es trabajar el control de tronco, que muchos pacientes por el encamamiento, aunque la lesión sea baja, me refiero a baja cuando son lesiones de T8, T10, T12, tenemos que trabajarlo, el encamamiento lo deshabitúa y además pierde la fuerza muscular en su tronco. Entonces tenemos que hacer ejercicios para fortalecimiento de tronco en esos pacientes con niveles bajos o medios de lesión. También trabajar lo que es la bipedestación progresiva en una camilla o mesa especial que ya les voy a mostrar en la próxima diapositiva. Fortalecimiento de los miembros superiores, obviamente para los pacientes parapléjicos o con paraparesia, trabajando como vemos acá en las imágenes, se puede trabajar con pesas, ligas, poleas, para que el paciente mejore la fuerza muscular de sus miembros superiores. Y una vez ganada una buena fuerza en los miembros superiores, esto le va a permitir mayor independencia, ya que luego pasa a la fase, que es una de las últimas fases en el plan de rehabilitación, que es el entrenamiento en los traslados. El paciente pueda trasladarse por sí mismo utilizando sus miembros superiores de la silla a su cama, de la cama a la silla, al baño, etcétera, etcétera. Acá en esta imagen es muy representativa y significativa. Este es un paciente que fue referido por el doctor Efrén Peña, fue intervenido por él el año pasado. Aquí está, a pocas semanas de su intervención, él fue intervenido por una fractura, fue un accidente de tránsito, una fractura a nivel cervical y otra fractura a nivel torácico. Su nivel de lesión es T4. Aquí está en la llamada mesa de bipedestación. Este paciente es Manuel, de 28 años. Aquí se está haciendo la bipedestación progresiva. Se va graduando, el paciente inicia en decúbito completo y se va subiendo cada 15, 20, 30 grados y se mantiene allí de 15 a 20 minutos y se va haciendo la verticalización progresiva hasta que logramos verticalizarlo completamente. Quiero destacar acá en esta imagen, este es el gimnasio del servicio de fisiatría de nuestro hospital central o ciudad hospitalaria Enrique Tejera, y aquí vemos también que ya el paciente tiene adaptadas sus férulas antiequinas para evitar el pie equino. Okay. Acá en la próxima tenemos a este mismo paciente, este también es Manuel, trabajando en colchoneta, miembros superiores y tronco, ¿okay? Junto con su terapeuta, allí también en el gimnasio. Y en la próxima tenemos ese mismo paciente en una actividad extrahospitalaria. Acá se encuentra haciendo, este es el paciente, aquí está haciendo hidroterapia en conjunto en compañía de su fisioterapeuta que está acá. Acá se encuentra una amiga y aquí está una tía. Es importante también, me quise incluir esta imagen porque es importante involucrar a la familia y a los allegados en el proceso de rehabilitación de estos pacientes. Bien, en cuanto a la terapia ocupacional, que es otra área con la que contamos en el servicio de nuestro hospital, la terapia ocupacional nos ayuda mucho para que el paciente desarrolle actividades lúdicas y terapéuticas para mantener los rangos articulares y mejorar la fuerza muscular, por supuesto, en el caso que
que esté conservada la fuerza o solamente disminuida discretamente, ¿ok? Entonces, en esta área se trabaja mucho lo que es la parte manual, la adquisición de nuevas habilidades manuales, las técnicas también de desensibilización en el caso que haya alteraciones sensitivas, el cuidado de la piel, las uñas, de las zonas donde hay sensibilidad o está alteradas. Y aquí también se trabaja lo que es la independencia y la reinserción laboral. ¿Ok? Siguiente, ok. Entonces, hablábamos también que dentro del manejo rehabilitador fisiátrico está el manejo farmacológico. Para el dolor, pues ya sabemos, ya conocemos, lo escuchamos también en una charla, el uso de neuromoduladores. Sabemos actualmente que tenemos en el mercado, contamos con la pregabalina o la gabapentina y siempre generalmente en conjunto o asociados con los analgésicos de acción central, porque sabemos que si es una lesión a nivel de médula, que es sistema nervioso, hay que combinar con analgésicos de acción central para bloquear esas sensaciones que son incómodas para el paciente. Para el manejo de la espasticidad tenemos una serie de opciones que actualmente no tenemos casi ninguna en Venezuela, pero el paciente la tiene que traer de otros países, como son el baclofeno vía oral, la tizanidina vía oral, las benzodiazepinas, el dantrolene, y también tenemos la opción, en el caso de que la espasticidad sea localizada, de aplicación de toxina botulínica o la inyección de fenol. Y bueno, también no podemos dejar de mencionar las opciones quirúrgicas en el caso de las algún tipo de risotomías o procedimientos quirúrgicos, de eso conocen más los colegas presentes, pero hay opciones, lo que quiero mencionar es que existen opciones quirúrgicas en el caso que hay espasticidad severa. Estas son dos de las toxinas que son las más accesibles actualmente en nuestro país, que son las que estamos utilizando, que son la Maxitox o la Neuronox. ¿Okay? Toxina tipo A. Bien, en cuanto a las ortesis u órtesis, entonces estos pacientes hay que indicarles sus férulas en las lesiones altas, hay que utilizar las férulas posicionadoras de muñeca y mano, ya que estos pacientes la ausencia de fuerza muscular hace que se retraiga la musculatura de los dedos y de las manos y se creen deformidades. Entonces, para eso se indican las férulas de muñeca y mano y las férulas antiequinas para evitar la postura equina del pie, ¿ok? Las férulas deben ser elaboradas, se hace la prescripción y deben ser elaboradas a medida del paciente. No se deben comprar hechas porque no le van a quedar. Deben ser elaboradas a medida del paciente. El técnico toma un molde de yeso y en base al molde de yeso elabora la férula a la medida de cada paciente. Y las sillas de ruedas, pues también se hace la prescripción de acuerdo al nivel de la lesión, ¿ok? Si es de espaldar alto, medio o bajo, ¿ok? Con sus aditamentos. Esta imagen se las quise traer para que vean que las férulas, si ya están hechas o son de otro paciente, no sirven. ¿Ves? En este caso, de este paciente, las férulas están muy cortas. La férula antiequina no hace el trabajo completo, debería ser más alta. Acá la férula está con la altura adecuada. Y esta férula que está acá, que la deben haber visto mucho en la mayoría de los comercios, es una férula que no es apropiada. Es muy corta, aquí abajo generalmente los dedos sobresalen, es de material muy débil, ¿ok? Y no nos sirve para estabilizar el tobillo y el pie del paciente. Entonces, estas férulas ya listas no se deben utilizar. Hay que prescribirlas y elaborarlas para cada paciente. Deben ser individualizadas. Bueno, aquí tenemos esta imagen donde podemos ver algunos pues, de los diferentes tipos de silla de ruedas para niveles más bajos de lesión, una intermedia y para los niveles más altos, ¿ok? Ya más complejas que por lo menos permitan hacer el traslado del paciente. Bien. Bien, el uso de férulas, quiero acotar, estos son dos tips importantes. El uso de férulas debe ser predominantemente nocturno. Casi siempre los pacientes llegan, ¿cómo está usando la férula? No, de día, de noche descansa. Resulta que de noche es cuando más las deben utilizar,
porque de noche son muchas horas en las que el familiar descansa, el enfermero descansa, el cuidador descansa y el tendón se acorta. Entonces hay que utilizar la férula predominantemente de noche. Hay que educar al paciente para dormir con las férulas y en el día las puede alternar. Y las sillas, en el caso de las sillas de ruedas debe tener, es importante que tenga su cojín antiescaras, ¿ok? Para evitar, porque a veces el paciente pasa mucho tiempo, todo el día en la silla, va a un lado, va al otro, para evitar que no sea la silla la que genere una lesión sacra a nivel sacra o glútea tipo úlceras por presión. ¿Ok? Bueno, acá tenemos otro de nuestros pacientes clásicos, también es paciente, él es Orlando, también un paciente operado por el doctor Efrem y está actualmente en su etapa intermedia de rehabilitación. Aquí tiene sus férulas hechas a su medida y está con su hijita. Esta fue una foto reciente saliendo del consultorio. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí pueden hacer las preguntas. Ahí la están aplaudiendo, el doctor Ángel Rangel la está aplaudiendo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Doctor Daje, puede abrir su micrófono. Ajá. Ok, gracias. Mayru, gracias, excelente. Dos cositas. La hidroterapia, yo creo, en mi opinión, que está subutilizada. Desafortunadamente, poca gente la utiliza, pero no importa. Yo me imagino que eso cada vez está creciendo más. Es difícil tener una piscina. Dos cositas. Sí, pero ¿Cuándo, sí ¿cuándo la hay... inician? Yo te voy a hacer la ¿Cuándo pregunta se de cuándo. inicia? Esa es una cosa. ¿Cuándo se inicia? Si es lo más precoz posible. Y la otra que dijiste, casi todos estos pacientes desarrollan dolor en algún nivel, un poquito más, un poquito menos neuropático, de difícil manejo, algunos asociados con espasticidad, que nosotros llamamos nefasta. Yo creo que la cirugía, yo la voy a llamar la cirugía en la DRES, la cirugía de la Dorsal Root Entry Zone, que nosotros hemos hecho bastante, el mayor contingente de fibras algésicas A, delta y C y miotáticas están en la región ventrolateral y nosotros no la hacemos muy frecuente porque, por supuesto, son pacientes que no nos los manda el fisiatra. Son pacientes crónicos que se podrán beneficiar de eso tanto en nivel de miembros superiores como en nivel de miembros inferiores. Correcto, sí, doctor. Bueno, interesante la parte quirúrgica, exacto, que también tenemos esa opción que nos ayuda para no solo para la espasticidad, como usted dice, sino también para el manejo del dolor neuropático. Correcto, o sea, no olvidarnos que también podemos apoyarnos en ustedes, ¿verdad? Referir al neurocirujano para tomar en cuenta esas opciones para algunos pacientes. Y respecto a la hidroterapia, las únicas consideraciones, o sea, el paciente exacto se puede incluso combinar, que es lo que yo hago muchas veces con mis pacientes. Actualmente hay pocas piscinas que trabajan con técnicos que trabajan esta parte, pero sí está una que es la del Club Madeirense. La piscina del Club Madeirense tiene una licenciada en fisioterapia que trabaja en piscina y fuera de piscina. Yo mando a los pacientes, generalmente lo ideal es combinar, por ejemplo, 2 días que haga fisioterapia convencional y 2 días de la semana hidroterapia. Eso es muy beneficioso para el paciente, siempre y cuando no hayan las úlceras o algún proceso infeccioso y esté controlado la parte urinaria, lo de la vejiga neurogénica, ves que el paciente se haga su cateterismo o no haya riesgo de contaminación o sobreinfección. O sea que todos los días no es conveniente. No, no es lo conveniente, no, porque es siempre sigue siendo importante la terapia convencional, la fisioterapia convencional, que son las movilizaciones, los estiramientos, eso no tiene sustituto. Ok, no, yo te entiendo, pero esa sí puede ser diaria, o es diaria. Pudiera ser, sí, o incluso si hace las dos, sí. Si quiere hacer 1 hora de fisioterapia y después de la fisioterapia 1 hora de piscina, perfecto. Okay. Doctora, la doctora Amarilis Azuaje plantea, el aspecto sexual es un punto importante a tener en cuenta
Nunca darlo por sobreentendido, siempre debe interrogarse. Eso es correcto, es correcto. De hecho, estaba pensando si lo, o sea, que debí incluirlo, esa parte, sí, tiene razón la doctora Marily, que es colega, que hay también que referir, solo que no hay muchas personas que manejen eso, pero hay pocas personas que lo manejan y sí hay que hacer la parte de rehabilitación sexual, es importante, exacto, junto con la parte, así como hay disfunción de intestino y vejiga, también hay disfunción sexual y también hay que apoyar al paciente con eso. Ok. El Sí, de doctor hecho hay Johan, colegas que hacen rehabilitación sexual. ok. Ujú. El doctor Johan Quiñones dice, buenas noches, ¿qué experiencia o qué saben sobre la electroestimulación en estos casos? Dice, ¿qué se sabe sobre la electroestimulación? No, muchos pacientes creen que la electroestimulación es como sienten, ven la Ah, corriente y el cable y eso, creen que la corriente los va a ayudar a que el músculo se despierte y caminen, pero realmente no hay una eficacia demostrada. Realmente la terapia con corriente ayuda más que todo es para mantener el trofismo muscular, más ok. nada. La doctora Amarilis otra vez, Azuaje, dice que para la hidroterapia se selecciona el paciente, no todos van a hidroterapia, lo que usted acaba de plantear, ¿no? Ya, exacto, ya lo planteamos. Ok. Alguien que quería, creo que la doctora Osmari Bastardo tenía abierto el micrófono. No sé, ¿alguien había abierto el micrófono? Sí, El yo tengo una el doctor, pregunta. ajá. Ajá. ¿Cómo estás? Bueno, primero felicitaciones, de verdad, excelente ponencia. Nos ayuda a conocer también datos que a veces desconocemos, los quirúrgicos del tratamiento postoperatorio, aparte que, bueno, el control de nuestros pacientes, incluso en la zona hospitalaria, es muy difícil. Los pacientes se pierden de las consultas en los operatorios y las evoluciones son bastante difíciles. Una pregunta, cuando tenemos pacientes con traumatismos cervicales, en este caso que ameritan tracción, sabemos que no contamos a veces para iniciar o hacer una cirugía temprana por la falta de material y los pacientes son colocados en camas de tracción. ¿Qué recomendaciones o qué tips para el caso de la rehabilitación? ¿Cuándo se inicia? ¿Cómo se inicia? Porque sabemos que son Inmediatamente. pacientes que inmediatamente. Sí, doctor, Porque usted nos sabemos que puede son llamar. pacientes que tienen inestabilidad. Sí, pero siempre inmediatamente. Fíjate el paciente de la imagen que tenía su collarín puesto. ¿Ves? Eso les dice a ustedes que no es que si usted lo manda con collarín, no, el fisiatra se lo va a quitar. No. Si usted lo tiene en una cama de tracción, no, ahí mismo se puede trabajar el masaje, se pueden trabajar las movilizaciones de la cintura hacia abajo, o sea, se pueden trabajar extremidades sin tocar la columna, o sea, sin dañarles el trabajo. ¿Me explico? O sea, podemos trabajar en equipo desde el inicio. Excelente. Muy Ujú. bien. Esa es la idea. Mientras más temprano, mejor. Incluso en los posoperatorios inmediatos, pues también porque incluso el paciente se motiva, porque no queda en el aire. Es como que, bueno, ya me operaron, ahora no muevo las piernas, ¿ahora qué hago? Entonces, bueno, ahora va con el fisiatra y tenemos todo este protocolo para trabajar con el paciente. La doctora Leria Acevedo dice que en pacientes en tratamientos con TVA se utiliza la electroestimulación para la musculatura antagonista. Pero en lesiones medulares, bueno, más que todo para los pacientes con otro tipo de lesión, pero en un lesionado medular, o sea, sí se utiliza la corriente en músculos antagonistas, pero por ejemplo un paciente con ACV o con otro tipo de lesión, pero en una lesión medular es difícil que la corriente actúe. Okay. Sí, no. ¿Alguien más tiene algún otro comentario, alguna pregunta? Doctor Dager, creo que está levantando la mano. Doctor Daje. Mayru, hablaste de baclofeno muy someramente. Sí, Hemos probado bombas de baclofeno con excelentes resultados. Yo sé que
Sí, Este no es el lo momento, pero conozco. no podemos hacer la charla en base al momento, sino tienes experiencia con eso, porque tener el Mire, resultado muy poca excelente. experiencia con las bombas de baclofeno. Realmente tengo más experiencia con el baclofeno vía oral y con y bueno, y con la aplicación de toxina, que sí da buenos resultados, ¿no? Claro, la toxina en dosis elevada. La bomba de baclofeno en una oportunidad se le iba a colocar a una paciente, pero más que todo está indicada en los pacientes con espasticidad generalizada. Digamos que sería un lesionado medular que tuviese compromiso, espasticidad completamente, y no, yo no he tenido casos así. Así que sea, o sea, un cuadripléjico todo espástico, no, no lo he tenido. Y en una oportunidad que cuando conocí cómo era la bomba como tal, era una niña con parálisis cerebral que se le iba a implantar y al final no se le implantó porque no tenía suficiente masa muscular donde colocar la bolsa, la piel. Estaba muy desnutrida y no se le colocó. Entonces sí la he escuchado, pero así manejado a un paciente directamente, no, yo no he tenido la experiencia. Y para el pie equino, neurotomía selectiva del nervio tibial no les gusta. Se pudiera hacer igual que del obturador, si el compromiso ¿Correcto? es, Correcto. sí, me iría más, doctor, con el obturador, porque el nervio obturador, porque es más complejo o más incómodo para un paciente con lesión medular cuando el patrón espástico genera la aducción, porque esa aducción de los muslos, entonces es incómodo para el aseo, para la parte de vaciar la vejiga, ¿ves? En cambio, un equino solamente para posicionar el pie en la silla o en la cama, no es tan limitativo, pues hablando de función, de la parte funcional. Pero de hecho, cuando se coloca el fenol se coloca en el obturador, ¿ves? Para relajar y que las piernas se separen, que es la parte más incómoda para el paciente. Ok. El doctor Efren tenía levantada la mano, el doctor Peña, y el doctor, pero Mari, primero, ajá, 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 sigue, el sigue. doctor Primero que, Fiori. El doctor Fiori estaba antes. ok. Doctor Fiori, usted quería hablar, ¿verdad? Buenas noches. Bueno, Bueno, muy excelente la presentación. Yo quería preguntarle a la doctora algo que el doctor Ocanto ya había hecho, pero es en qué momento iniciar la rehabilitación del paciente, no que no sea operado, sino del paciente postoperado, porque algunos fisioterapeutas Ujú. le dicen al paciente o al médico tratante que la fisioterapia tiene que comenzar luego que la cicatriz ya haya sanado, que el No, para paciente nada. una Mm, serie de mm. indicaciones y el paciente se queda en la casa y la escara no, que empezó chiquita o la ampolla llega a escara o la cicatriz se Ujú. una serie de indicaciones. Entonces, ¿en qué momento debe iniciarse el programa de fisioterapia? Y la otra pregunta es, un paciente que ya tenga cierto tiempo y tenga espasticidad, vamos a llamar de los isquiotibiales porque tiene una lesión medular y fue Ajá. operado, se operó y está en una condición espástica de isquiotibiales. ¿En qué momento el fisioterapeuta puede indicar realizar la estenotomía para este caso? Pues? Ajá. Ok, ¿en qué caso el fisiatra haría una tenotomía? Ajá, en la primera pregunta, doctor, y gracias por la pregunta, porque ese es el tema, bueno, similar a la pregunta que hizo el doctor Ocando, ¿ok? ¿Cuándo refieren? Mira, usted si quiere refiere antes de operar, si quiere refiere al día siguiente de la operación. No es necesario que el paciente haya cicatrizado en ninguna instancia. El paciente, de hecho, el doctor Efren, aquí presente aún creo, él ha operado y me los manda al día siguiente y comenzamos la rehabilitación inmediatamente. Con los puntos, con la cura colocada, no hay ningún inconveniente. Lo que hacemos, para eso está el médico fisiatra comandando lo que va a ser el terapeuta, es ir modificando el programa. Si el paciente tiene los puntos y tiene un apósito, yo no toco eso, yo trabajo lo demás. Yo indico movilizaciones a las extremidades, estiramiento de la musculatura, sus masajes, etcétera, sin interferir con eso. Una vez que vaya a su consulta, le retiran la cura, retiran los puntos, entonces trabajamos la cicatriz.
que es un punto bien importante, no lo comenté acá porque no todos los pacientes van a cirugía, pero en el caso que haya un acto quirúrgico, parte del plan de fisioterapia es el manejo de la cicatriz operatoria, ¿ok? Para que no haya adherencias. Entonces, esa parte es importante y se trabaja inmediatamente. En relación a la segunda pregunta, de los isquiotibiales, más o menos como le decía el doctor Dager, depende de la funcionalidad, o sea, qué tanto me incomoda ese acortamiento, qué tanto le limita al paciente sus desplazamientos o sus actividades de vida diaria. Si ese acortamiento que ya no cede con estiramientos, con los métodos convencionales o tampoco con toxina botulínica, si ya es, por ejemplo, el paciente no se puede acostar correctamente porque el acortamiento es muy severo, las rodillas están totalmente en flexión, en ese momento yo lo refiero para que le hagan su alargamiento. Disculpe. Antes de darle la palabra... Un segundito. Yo le digo esto porque deberían crearse unificar criterios con respecto a los fisioterapeutas. Porque yo he tenido casos que dentro de 3 semanas cuando la cicatriz ya esté curada y el paciente está en casa sin hacer nada. No. No, por eso usted debe, o sea, deben referir al médico fisiatra. Y entonces uno orienta y hacemos en equipo con el técnico, hacemos las indicaciones y el manejo del paciente. Bueno, precisamente De por eso inmediato. Estamos a la orden. Refiere a sus pacientes. Precisamente eso te lo digo, porque hay muchos médicos fisiatras que no tienen ese criterio, esperan a que haya cicatrización de herida. Entonces, No. unificar criterios para eso. Pues, Claro. Sí, para eso se modifica el protocolo y se hace la consulta. En la consulta control, yo voy viendo al paciente. El paciente, ya secó, vamos a trabajar ahora esto. ¿Ves? Ya quitaron los puntos, vamos a avanzar en esto. De hecho, ese paciente de la imagen que tenía su collarín, en ese momento no había sido operado de la cervical, sino de la parte torácica. Luego el doctor Efren intervino acá, retiramos el collarín y rehabilitamos la cervical. Se hizo en 2 etapas. Antes de darle la palabra al doctor Efren. Gracias, está bien. ¿Ya? Ok. Antes de darle la palabra al doctor Efren, la doctora... ¿Usted quiere decir algo más, doctor Fiori? No, está bien. Ok, Gracias. gracias. Le dejo la palabra al compañero Efren. Sí, denme un segundito para leer 2 comentarios de la doctora Suárez y de la doctora Patricia Sánchez. La doctora Suárez dice, Leri refiere que se utiliza electroestimulación en pacientes espásticos tratados con toxina botulínica. Y Patricia Sánchez dice, la electroestimulación también es utilizada para la vejiga hiperactiva, inhibe las contracciones excesivas del músculo detrusor. Ajá, el músculo, el comentario, el primer comentario, exacto, pacientes espásticos, pero generalmente espásticos, pero por ACV, estamos hablando de lesionados medulares, que es diferente el comportamiento, ¿sí? O sea, en ese caso sí, pero en lesionados medulares no se utiliza. Y lo que dice la doctora de la electroestimulación en vejiga hiperactiva, es posible, pero no sé si aquí en Venezuela hay esa tecnología para llegar a la vejiga, pues, con qué tipo de estimulación, porque eso es un músculo interno. Ok. Vamos a darle la palabra entonces al doctor Efren, para luego el doctor Ocando, y ya después nos quedan máximo 5 minutos más. A ver, doctor Efren. Buenas noches. Mari, excelente ponencia, aunque no la pude escuchar toda, recibí una llamada y me tuve que salir. Quiero solamente agregar algunas cositas, aportar, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de ¿ok? Sobre todo a los residentes que pueden estar escuchando, cuando hacemos referencia de qué es, o la diferencia entre un paciente dipléjico o diparético, o un paciente cuadripléjico o cuadriparético, es la afección de la raíz del miotoma de T8. Si la lesión muscular está por encima de T8,
hablamos de cuadriplejía o tetraplegia o paresia, ¿ok? Si está por debajo de T8, hablamos de diplejía o disparesia, ¿ok? O sea, tomamos como punto clave el miotoma de T8. Okay. De C8, perdón, disculpen, T8 no, C8. El otro punto, el hecho de que el paciente se vaya en equino o el pie equinovaro por lo general aparece ya cuando el paciente está espástico, debido a que la musculatura flexora extrínseca del pie es más potente que la musculatura o dorsiflexora del pie. Entonces, cuando estamos en presencia, o sea, no ocurre el equinismo por gravedad, ocurre más por espasticidad. De igual forma que sumamente importante lograr, aunque sea un paciente cuadripléjico o dipléjico, usar la cama de apoyo o lograr la bipedestación del paciente para contrarrestar o ayudar a esos pacientes con el tema de la osteoporosis por desuso. El tema de la vejiga neurogénica es sumamente importante. Estoy seguro, no escuché esa parte, Mari, porque salí de la conferencia, pero estoy seguro que lo nombraste. Recordar que los pacientes lesionados medulares, por lo general, el 80% aparecen con hiperactividad del músculo detrusor de la vejiga. Entonces son pacientes que tienden a tener más retención urinaria y esa retención urinaria la podemos manejar fácilmente con lo que es el sondeo intermitente. Pero hay que entrenar al paciente. Y eso, ojo, nosotros como especialistas en columna tenemos que conocerlo y hacer un equipo. Yo he tratado en el hospital de formar la unidad de cirugía de columna porque necesitamos entrenar al urólogo para saber cómo va a trabajar la vejiga neurogénica, para el fisiatra, porque o sea, hay muchos fisiatras que no manejan el paciente lesionado medular. Y bueno, lo otro, en cuanto a la rehabilitación prequirúrgica, un poquito a la pregunta que hacía Luis Ocando, el paciente prequirúrgico debe ir, o sea, en el momento que ya se presenta la lesión, no solamente el cirujano de columna debe evaluar al paciente, debe ser evaluado por fisiatría, debe ser evaluado por psiquiatría, debe ser valorado por urología, porque ya el paciente tiene la lesión. Así como cuando llega el paciente en trauma-shock, está en shock raquimedular y cae el de terapia intensiva o el intensivista y llega el cirujano de columna, y también tienen que cada uno de ellos involucrarse con el paciente porque es de manejo multidisciplinario. Creo que era todo lo que quería acotar. De verdad, muy agradecido, excelente ponencia, Mari. Muchas bendiciones. Gracias por ¿Tiene tu algo que referencia. agregar, doctora? Ajá. O le damos la palabra al doctor Ocando. Ajá, el doctor Ocando. Ocando, ¿tiene Sí, la palabra? yo tenía una pregunta en cuanto a las complicaciones. Bueno, una de las más temidas para nosotros es que el paciente haga un tromboembolismo, ¿no? Una trombosis venosa profunda que se complica con un tromboembolismo pulmonar. Aparte de las medidas antiembólicas, masajes, ¿en qué momento ustedes complementan esto con medidas farmacológicas como heparina de bajo peso molecular? ¿En qué momento, cuándo lo recomiendan? Sí, no, de una vez, pues, si no lo manejamos nosotros, o sea, lo referimos al cardiólogo para que también intervenga con eso. De hecho, ahorita el paciente de la última imagen, él está recibiendo su anticoagulante. Exactamente. De forma crónica lo está recibiendo, ¿no? Sí, permanentemente lo que está haciendo es alternando los días, pues ahorita toma un día sí, un día no, por situación país y costo, pues. Pero sí, lo ideal es que lo tomen permanente. Luis, voy a cortar un momentico aquí, voy a agregar algo. Por lo general usamos esquema de 3 meses, ¿oíste, Luis? Por lo general, o sea, porque acuérdate que el paciente te hace la trombosis venosa profunda por el éxtasis venoso y el daño endotelial. Estos son pacientes que por lo general no tienen el daño endotelial, pero sí tienen el éxtasis venoso. Pero si es un paciente bien entrenado que está haciendo su rehabilitación de forma continua, el paciente lo más probable es que no va a hacerte el trombo y lo puedes mantener sin tromboprofilaxis. Ahora, muchos pacientes
Por eso es que es importante la evaluación periódica de estos pacientes. Necesitan sí periodos de por lo menos 3 meses, o sea, hacemos a ciclo de 3 meses. De todas maneras, si no estamos seguros del manejo, lo podemos mandar a un cirujano vascular y te puedo asegurar que ellos se van a Sí. encargar de eso. Referir, exacto. Por eso es importante el manejo interdisciplinario. O sea, referirnos los casos y manejarlos en conjunto. Okay. Doctora, Perfecto, gracias. El doctor John Villarreal dice, deme un segundito, doctor. Bueno, dele, doctor Fiori, adelante. Una pregunta para el doctor Dager. Ya sea un paciente que fue operado o que tuvo un trauma raquimedular y no fue operado, sino que recibió tratamiento ortopédico porque no necesitaba cirugía. No había criterio quirúrgico. Ajá. Pero el paciente posteriormente comienza a presentar dolores de tipo neuropático, trastornos periféricos, dolores intensos, parestesia, calambres, hormigueo, toda esa serie de problemas de tipo radiculares en este caso o medulares. ¿En qué momento se puede indicar una risotomía o un bloqueo radicular o si tiene experiencia con la utilización de ozono para los bloqueos radiculares, para disminuir el dolor de estos pacientes? Ajá, bueno, la mayoría de los pacientes responden bien a los neuromoduladores en combinación con los analgésicos de acción central. Y en cuanto a experiencia con ozonoterapia, personalmente no tengo experiencia. Sí, le preguntaba al doctor a ver qué experiencia tiene él. El doctor Dager. Le decía al doctor José, ¿cómo estás? Yo pienso que, con el respeto a lo que hacen Ozono, yo pienso que el Ozono no tiene ninguna indicación. La cirugía en la risotomía, la palabra risotomía quizás es muy amplia, la risotomía selectiva, es decir, las fibras A, delta y C, que transmiten dolor, temperatura y las miotáticas porque están al lado, cuando el dolor tiene muy mala respuesta, es invalidante, la podemos hacer, aunque no haya lesión de ningún tipo. Lo usamos en el pancoas, en el dolor por pancoas, que es un tumor, que es un dolor metastásico. Lo usamos en las avulsiones de plexo braquial, que son lesiones, digamos, periféricas. O sea, que cuando el dolor no responde al tratamiento médico, como dijo Mary Ruth, antidepresivos tricíclicos, neuromoduladores, benzodiazepinas, etcétera, es una muy, muy buena opción. Ok. El doctor Dager también le preguntó. Le dijiste que no tenía experiencia con el ozono. No tengo, pero es que yo creo que no tiene ninguna indicación. Yo creo que es algo que debe ser muy temporal. Yo no creo que valga la pena hacerlo. Es mi opinión personal, por supuesto. Que si se utiliza quizás tenga un efecto muy transitorio, ¿no? Muy transitorio. Lo que se ha oído incluso escuché uso de ozono en la espasticidad y dice que tampoco, que eso es un efecto muy transitorio. No funciona, pues, no da un resultado permanente. Ok. Doctora, el doctor Dager escribió aquí si algún estudio neurofisiológico para el pronóstico, potenciales evocados. Yo creo que usted me puede responder esa pregunta, doctor. Él mismo la hizo y la puso por ahí. No, lo que pasa es que te la hice de mala intención, pero tú entiendes. Como no nombraste nada neurofisiológico en la parte inicial del traumatismo, donde el daño quizás, porque hay una zona que es una penumbra, que no sabemos. Nosotros nos gusta hacer potenciales evocados somatosensoriales y nos habla un poquito del pronóstico, porque hemos visto que el nivel puede variar un poquito. Puede variar, sí. Nosotros nos guiamos más clínicamente y por mi corta experiencia en estos 12, 13 años ejerciendo, nos explicaban pues que el pronóstico, o sea, de entrada uno no debe hay que ser muy cuidadoso con lo que se le dice al paciente, aunque la lesión sea muy grave. Claro, tampoco hay que darle falsas expectativas, pero clínicamente sí se ha visto que en un lapso de máximo 2 años puede haber variación en el nivel de la lesión por clínica, pero después de 2 años sí ya hay que hablarle claro pues al paciente. Ya hablarle claro que bueno, ya anatómicamente se establece la lesión, pues si hubo una lesión ya eso está establecido y ya de allí pues hablando humanamente
no hay una recuperación. Okay. Okay, entonces, por clínica, sí, yo sigo ese criterio en cuanto a hablar con el paciente. Si el paciente tiene meses de la lesión y pregunta, ¿yo voy a caminar o no voy a caminar? Mira, hay que esperar. O sea, vamos a trabajar sobre lo que tenemos y vamos a esperar. Por allí vi un comentario sobre células madres. Yo tuve una experiencia con un paciente que fue a Barinas a ponerse células madres y no tuvo ningún resultado. Ni cambió el nivel de la lesión, ni nada. Nada de nada, cero. Igualito. Quedó igualito. Sé que se ha hecho estudios en ratas, en animales sobre células madre y ese tipo de cosas, pero hasta ahora no ha habido ningún resultado favorable. Ok. Y el doctor Villarreal dice, el vendaje neuromuscular es una buena opción para el equinismo en aplicación de vendaje mecánico. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctora? Sí, el vendaje el vendaje neuromuscular se puede utilizar incluso a nivel abdominal, sí, de acuerdo con el doctor John, sí, se puede utilizar con la técnica mecánica para ayudar a prevenir, claro, si no hay todavía un acortamiento, claro está. Igual que a nivel abdominal para trabajar los músculos. Ahí disculpen, yo voy a diferir un poquito. ¿Por qué? Porque el vendaje neuromuscular, o sea, la forma de combatir el equinismo es con la férula. Bueno, claro, ese porque es el tono muscular, el paciente espástico, como te dije, el equinismo aparece con la espasticidad. Y la espasticidad es tan fuerte, estamos hablando que el grupo flexor, estamos hablando que existen más de 4 grupos musculares que te hacen flexión plantar del pie. Y solamente tienes un músculo que te hace flexión, dorsiflexión. Entonces, obviamente, la fuerza siempre lo va a correr. O sea, un vendaje neuromuscular no te va ni a prevenir, ni menos te va a corregir el equilibrio. No, lo puedes usar combinado. Ay. ¿Qué pasó? Amor, ¿qué pasó? No sé, aquí estamos. Te estamos viendo y te estamos escuchando. Ya va, que no sé por qué, para dónde me fui. Aquí. Perdón que interrumpa, ¿me escuchan? ¿Quién es? ¿Doctor Villarreal? El doctor John Villarreal. Adelante. Ajá. Disculpe, Doctor, yo lo silenciaba porque se metía una música cuando usted y no hablaba. Y yo dije, bueno, debe ser que se le... ok. No, bueno, yo comparto la opinión con respecto al aporte del vendaje neuromuscular que dice el doctor Efraín, pero sí es de gran ayuda, doctor, porque no vamos a buscar corregir la espasticidad, pero sí vamos a asegurar que no sea mayor esa espasticidad, porque el vendaje neuromuscular no solamente nos va a evitar el uso de las férulas, sino que también nos va a permitir corregirlo en una aplicación o una técnica que es la técnica mecánica del vendaje, y nos va a permitir que el paciente pueda seguir trabajando el tono muscular, bien sea a través de EMS, que es la capacitación muscular por la parte eléctrica, corríjame si me equivoco, y a su vez, ¿verdad? No, nos va a dar la comodidad de no estar colocando y quitando las férulas para realizar este trabajo, y nos permite una mejor evaluación. Es mi opinión, corrígenme si me equivoco. Claro, entiendo tu opinión, pero no es así. Porque recuérdate que cuando estamos hablando de tono muscular, estamos hablando de que es un paciente que tiene una afectación de motoneurona primaria. En el caso del paciente lesionado medular, con lesión medular, ¿ok? Una lesión motoneurona primaria. Es decir, el centro que controla el tono muscular no está, que es la corteza cerebral. Entonces, el músculo se va a contraer en su máxima expresión. Esa contractura es tan fuerte que, mira, o sea, hay que cambiarles, o sea, acuérdate que el vendaje neuromuscular tú lo puedes usar fácilmente en un esguince, porque incluso le quieres dar funcionabilidad a la articulación con una estabilidad extra que te da ese vendaje. En este paciente no necesitas darle movilidad. En este paciente lo que necesitas es darle una férula para que el músculo no se acorte, el tendón no se acorte y termine en una tenotomía. ¿Ok? Denme un segundito, por favor, que tengo 3 comentarios, uno por escrito y el doctor Daher que quiere hablar.
La doctora Marilis Azuaje dice que la complicación más temida en lesiones medulares en fisiatría es la disreflexia autonómica, que pone en riesgo la vida del paciente. Importantísimo saberla abordar, sobre todo en pacientes con el M alta. Dependiendo del grado de espasticidad, se puede usar el vendaje neuromuscular. Y luego dice el doctor Quiñones, creo que quien habló de ozono se refería a aplicación vía epidural. ¿Algún comentario, doctora? No. Ok, entonces vamos a darle la palabra al doctor. Epidural o no, creo que igual no, el doctor Dager. Mayrú, tú dijiste algo del ozono que por supuesto no te gusta, no tienes experiencia. Dijiste células madre, estos pacientes están desesperados. Células madre, plasma rico en plaquetas, inyecciones de lo que sea. Pero yo tengo un amigo, y no es cuento, esto es verídico. Tengo un amigo en Bogotá que ha operado 5 pacientes. Lo que pasa es que es una cosa experimental. Le hace una craniotomía, le quita los nervios olfatorios, que son 2 tiritas de 4 o 5 milímetros, y los pone en la médula. Y él ha reportado mejoría. Por supuesto, está empezando, son apenas 5 pacientes, es una maraca de cirugía, porque son 2 cirugías, pero estamos hablando de alguien que no tiene otra opción. Ok. Claro. Bueno, doctores, son las 9:20. Mi deber es pararlos, a menos que haya algo muy importante que no pueden dejar de decir en este momento. ¿Algún otro comentario? Entonces, doctora, le damos la palabra para que se despida y al final le damos la palabra a Yanivis para que se despida en nombre de Atlas también. Bueno, muchas gracias a Atlas, muchas gracias a todos los presentes, gracias al doctor, especialmente al doctor Efrén Peña, ya que esos 2 pacientes que coloqué en las diapositivas fueron referidos por él. Él los manda inmediatamente, sabe que se hace el manejo inmediato, o sea, para muestra, esos 2 pacientes que se han atendido de manera inmediata, casi que salen de su consultorio, no, ni salen de su consultorio, él me llama y yo los evalúo inmediatamente en su consultorio. Qué bueno. Sí, entonces de verdad que se ha hecho el manejo inmediato y hemos visto buenos resultados en los pacientes que hemos manejado en conjunto de manera temprana. Gracias a todos por sus comentarios y bueno, gracias por la asistencia. Yanivis. Ok, junto a los miembros del Club de Columna de Valencia, los invitamos a nuestra próxima conexión el día jueves 2 de julio. Y nuevamente, muchas gracias por confiar en nosotros y recuerden que en Atlas estamos contigo. Muchísimas gracias a ustedes también por la oportunidad de apoyarlos en este Club de Columna de Valencia. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.